Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy el profesor Lucio Robles y hoy comenzaremos un día más de nuestra clase y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se encuentra en nuestro material número 29 sobre la administración en la civilización occidental, principalmente sobre la revolución industrial. Pues qué imagen, ¿no? Qué poderosa esa imagen que vemos allí. Una máquina tratando de manejar a un cráneo del ser humano. Pues tratemos de ver de qué se trata la materia de hoy. Sígueme la corriente. La administración en la civilización occidental, aspecto del pensamiento filosófico, económico y administrativo, así se titula justamente nuestro material de hoy, que se encuentra en la página 29, como le decía. Pues en Occidente, es decir, en Europa, Asia Menor y zonas mediterráneas, se formó una ideología del manejo de los negocios fundamentales en lo relativo al comercio. Pasó algo extraordinario. Justamente muestra las aportaciones principales de los diversos pueblos desde 1000 años antes del nacimiento de Cristo. El surgimiento de algo que cambió la historia por sobre todas las cosas. Hubo un antes y un después y yo estoy seguro que muchos ya saben de qué se trata. Pues veremos de qué se trata esto. ¿Y surgió dónde? Surgió en Inglaterra, nada más y nada menos. En Inglaterra surgió. Y vamos, no perdamos tiempo. Hoy vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer un poco más sobre algo tan importante que pasó en la historia, que se llama la Revolución Industrial. Pues llamamos a la Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850, que se inició en Inglaterra. Durante toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres, pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía de vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países por primera vez. Europa se llenó de trenes. Durante la revolución industrial, la sociedad rural dominada por la nobleza o pobres dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosos y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros proletarios eran las personas que no tenían riqueza. A no poder ganarse la vida en el campo, emigraron en los pueblos, en las grandes ciudades, para trabajar en las grandes fábricas. Al principio trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero, tampoco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigieron para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron pues 8 horas de trabajo.
y poder descansar los días domingo y por primera vez tener vacaciones y proteger a los niños para que no trabajen nunca más. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de esas máquinas son de esa evolución de la máquina de vapor. Ven cómo el pasado, gente, es tan importante entender para que el presente podamos entender el presente y mejorar el futuro justamente. Pues existieron tres grandes hombres. James Watt, que ya hablamos justamente. En Inglaterra, por su situación de potencia colonialista, logró controlar grandes mercados a los que no podía surtir con su rudimentaria industria en los talleres caseros. Los descubrimientos de los mecánicos Aldrich desarrollaron la primera hiladora mecánica que posteriormente se movía con energía hidráulica, con su fuerza mayor a los 200 veces la del proceso artesanal. Los grandes inventores fueron James Watt, Henry Cort y Robert Fulton, quienes hicieron grandes aportaciones. Grandes aportaciones realmente que hasta hoy nos sirvieron. Pues pasó algo que fue terrible. El capitalismo, ya como ideología, irrumpe durante la revolución industrial, provocando una explotación masiva por parte de los industriales, influido por el pensamiento económico vigente. La mano de obra se veía como una mercancía sujeta a las fuerzas del mercado sin regulación de las relaciones obrero-patronales por parte del Estado, tal como lo postulan las doctrinas económicas que veremos a continuación. ¿De qué será que se trata a continuación? Pues muy simple. Surgió algo que por primera vez el mundo empezó a conectarse y surge el mercantilismo. Consistió en la traslación de la ética capitalista a la política. El Estado debe proceder como una empresa. Para fortalecer eso, su poderío directamente por medio del incremento del tesoro público. También el mercantilismo estipula como fundamento que la riqueza consistía o consiste en la acumulación de oro y plata, y como consecuencia de eso, el país más rico es aquel que dispone de mayor cantidad de metales preciosos. En esa época Inglaterra era uno de los poderosos. Considera justamente que el desarrollo de la industria porque favorece la acumulación de grandes capitales, como decía. Igualmente considerar que los países deberían comprar poco y vender mucho, así como tener una balanza comercial favorable. Pero veamos. El hombre rico cada día se hacía más rico en la época mercantilista, hasta que sucedió algo. Pero después del mercantilismo ocurre algo increíble, pues aparece nada más y nada menos que Adam Smith. En 1776 publicó su libro Investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. Pues aquí tenemos el libro original de lo que sería su libro justamente en ese momento. Con ello, la ética capitalista recibió un gran apoyo teórico que aún tiene influencia en el pensamiento administrativo. ¿Sí? Smith argumenta que las libertades económicas, o sea, el libre comercio, beneficia o beneficiaría a la sociedad total bajo la premisa de que cada individuo maximizara su propio interés. O sea, la mano de invisible del mercado y la competencia restringen los propios intereses individuales, asegurando así la maximización del interés social. Cualquier interferencia gubernamental tiende a romper el balance natural. Y justamente
pasó algo allí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con todo este tema de el libro de Adam Smith? Pues nace el liberalismo económico, ¿verdad? El liberalismo económico donde justamente eh, es muy importante estudiarlo y conocerlo. El liberalismo económico se fundamenta en el principio de dejar hacer y dejar pasar, con una famosa frase, pero si bien la teoría del comercio de Smith, desde el punto de vista mío, es muy interesante, continúa la línea del libre mercado y la prohibición de restricciones. Sin embargo, resulta asombroso como el autor Smith, ¿verdad? Hace hincapié en los movimientos de capital y los destinos que tendrá y la relación de su tamaño con la industria. Además, que resalta que cada individuo hará lo más conveniente para él, aunque no tenga las mismas consecuencias para la sociedad y el país. Por otro lado, me llama mucho la atención la falta de consideración del tamaño de los participantes comerciales, reemplazada por una fe ciega llamada laissez-faire. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Laissez-faire. Algunos ya habrán escuchado, otros no. Pues vamos a ver de qué se trata el laissez-faire. Pues veremos. El laissez-faire, bueno, eh, fue utilizada realmente por primera vez por Vincent de Gournay, quien fue economista francés, puesto que prescindió a la escuela fisiócrata de economía. Todo esto sucedió en Francia durante la monarquía absolutista de Luis XIV, mientras estaba como ministro de Finanzas Jean-Baptiste. Un día, Jean-Baptiste Colbert, perdón, se preocupaba mucho por mejorar la industria en Francia. Se presentó con un grupo de industriales y les preguntó qué podía hacer por ellos para ayudarles. Pues según la tradición, un comerciante de apellido Legendre, ¿verdad? Estamos hablando de una persona común y corriente, muy valiente le respondió, Laissez nous faire, ¿verdad? Que para nosotros en español significa déjenos trabajar. Esta respuesta la dio debido a que ya se encontraba cansados y agobiados por las políticas intervencionistas y centralistas del régimen de Luis XIV a través de su ministro de Finanzas, el señor Colbert, justamente, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que significa la frase laissez-faire para la economía? Eh, pues uno, la defensa de la libertad. ¿Qué es lo que es la defensa de la libertad? Esta frase refleja una clara defensa de la libertad económica que se opone radicalmente a las normas, a las leyes y al proteccionismo del estatismo moderno, ¿verdad? Que el Estado no se meta en nada, ¿verdad? Y el otro está la promoción, el 2, la promoción del libre mercado. Significa que mientras menos competencia se tenga en los mercados, los resultados son también menos beneficiosos, tanto para el consumo y para la producción, pues lo que hace es que deseconomicen los recursos escasos y eso atenta contra cualquier objetivo económico. Así que de eso justamente es lo que se trataba, eh, eh, digamos, significa más bien la frase laissez-faire, para bien como un significado. Pero en la siguiente página vamos a ver los beneficios. Pero profesor, ¿cuáles son los beneficios de la libertad económica? Bueno, en realidad hay 4 beneficios que según nos dicen los libros de la libertad económica que promovía la frase laissez-faire. 1. Menos leyes intervencionistas y proteccionistas. ¿Qué significa eso? Desde su origen la frase laissez-faire ha buscado eliminar y abolir todo tipo de ley por parte del Estado que impida que las personas más habilidosas y eficientes puedan usar
de mejor manera sus recursos y eviten la libre competencia dentro de los mercados. Segundo, prevalece el interés individual sobre los planes centralizados del gobierno, que por otra parte va en contra de los planes intervencionistas del Estado por la prevalencia de la asignación natural y automática de los recursos escasos, que se hace de forma libre y eficiente dentro del mercado, movido por el interés individual de cada participante. El tercero está la libertad de escoger. Y interesante porque es la primera vez que en esa época existía la palabra, esa libertad, ¿verdad?, de escoger. Donde favorecía a los consumidores para que asuman el papel de decidir qué empresarios deben permanecer en el mercado por la superioridad de la oferta de bienes y servicios que venden en el mercado. Y el último se opone a todo tipo de protección. ¿Qué significa eso? Que va en contra de que el Estado se abrogue el derecho de mantener empresarios ineficientes dentro del mercado por medio de cualquier tipo de incentivo o privilegio que les permite permanecer produciendo de forma ineficiente y gastando más recursos escasos. Bueno, la verdad que muchos estuvieron de acuerdo, muchos no estuvieron de acuerdo con el significado de la fire en la economía, los beneficios inclusive. Hasta hoy en día se sigue hablando, se sigue en el mundo de la economía, en el micro, en el macro, pero sí es muy importante estudiarlo y entenderlo muy bien. Y seguramente en Administración 2 ustedes van a seguir hablando sobre estos temas que son muy importantes porque forma parte de la historia de la humanidad, forma parte de la historia de la administración, no solo para el administrador, sino para todo tipo que envuelva economía, la mano invisible, la famosa mano invisible, y justamente todo estudiante debe saberlo. Entonces, ¿entendieron, verdad? Espero que sí. ¿Entendiste? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero, bueno, decídense si entendieron o no. Bueno, cualquier cosa, si no entendieron, pues estamos aquí para aclarar cualquier tipo de duda, que no seamos como el Chapulín Colorado que no entendió, o que sí entendió. Pero bueno, lo que sí que nosotros hablamos ya ahora sobre el nacimiento de la administración como profesión, la revolución industrial, y hablamos un poco sobre justamente Adam Smith. Hablamos del mercantilismo, sobre el liberalismo económico. Luego entraremos en los enfoques filosóficos. Hablaremos de Robert Owen, un poco de las primeras aportaciones economistas. Hablaremos de los principalmente temas muy importantes que a mí me interesaría tocar con ustedes son las primeras civilizaciones occidentales, que aportaron Asia Menor, los judíos, los griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles y Hipócrates. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Roma, la Iglesia Católica? ¿Qué pasó en la época medieval? ¿Qué pasó con Nicolás Maquiavelo, el protestantismo, Tomás Moro, Daniel Defoe y muchos actores que vamos a estar estudiando como Robert Owens? Hablaremos de la Revolución Francesa, de la Iglesia Católica, la independencia de los Estados Unidos y muchas otras cosas que son sumamente interesantes, que involucra a Taylor y a muchos otros que sé que a usted le va a encantar. Pues por esta vez, muy buenas noches, y estamos ahora abiertos a las preguntas y a ver si alguien tiene algún tipo de duda para poder terminar con esto y seguir adelante. Y eso, estoy súper orgulloso de ustedes porque son un grupo genial y vamos a seguir aprendiendo juntos cada día más. Hasta luego, buenas noches.